salud e investigación. Hoy vamos a tocar un tema súper interesante. Hoy vamos a hablar sobre la radiación solar y el efecto que tiene sobre nuestra salud. Esto debido a que varios amigos, compañeros, familiares, alumnos, inclusive nos estaban pidiendo algunos consejos sobre cómo cuidarnos por la radiación solar. Pero para poder cuidarnos por la radiación solar tenemos que entender un poco qué cosa es la radiación solar, qué efectos tiene sobre nuestra salud, sobre la piel. Tenemos que conocer un poquito más sobre la piel, vamos a hablar la estructura de la piel, vamos a hablar un poco también sobre el índice de radiación solar, que es muy importante y que además siempre lo mencionan, pero a veces no entendemos de qué se trata. También vamos a hablar un poco sobre los cuidados que debemos tener con respecto a la alimentación. ¿Qué estructura en nuestro organismo puede estar afectado por la radiación? Y finalmente vamos a tocar los cuidados especiales que deben tener los niños, los ancianos, inclusive nuestras mascotitas, para protegerlos de la radiación ultravioleta. Entonces, amigos, bienvenidos a este espacio de salud. Mira, aquí por ejemplo nos vemos en la playa, todo el mundo estamos en la playa, estamos pues gozando de el mar, el verano, el sol, ¿no es cierto? Pero como podemos observar también en esa imagen, pues la gente está expuesta, las personas están expuestas a la radiación solar, ¿no? Entonces, si vamos a la siguiente imagen, podemos ver esa es una captura de pantalla que ha brindado para hoy el CENAMI. En Onda Digital pues estamos viendo que siempre pasamos algunos consejos que nos brinda el CENAMI, pero en esta oportunidad vemos ya la página de captura del CENAMI y nos pueden indicar allí que la temperatura para hoy es de 28 grados centígrados. Además allí en la foto podemos observar que el índice de radiación es un número que está al costadito, que está pequeñito y que nos dice que es de 15. Entonces vamos a analizar un poquito este tema de cómo se da la radiación ultravioleta. Entonces vamos a ver, ahora sí, vamos a empezar entonces con ¿podemos volver por favor, Ángel? Bien, vamos a empezar con el estudio de la radiación. ¿Qué cosa es la radiación ultravioleta? Mira, la radiación ultravioleta es algo así como los rayos que puede liberar el sol, que libera el sol y que llega hasta la Tierra, ¿no? Por ejemplo, para darte un ejemplo, cuando tú coges el control remoto, ¿no?, de tu televisor, enciendes, bueno, allí se está lanzando un rayo para poder actuar sobre el televisor y tener una acción, ¿no es cierto? Pasa lo mismo, esa radiación ultravioleta nosotros no lo podemos observar fácilmente. Al no observarlo fácilmente, pues puede causar algún tipo de daño o alteración. Hay tres tipos de radiación ultravioleta: radiación tipo A, B y C. La más peligrosa es la radiación tipo C, pero la radiación tipo C no atraviesa la capa de ozono. La capa de ozono se convierte en una protección de la Tierra y esto hace que la radiación tipo C pues rebote, no llegue hasta nosotros. Pero por eso es muy importante conservar la capa de ozono, ¿no es cierto?
¿Por qué? Porque si hay un agujero en la capa de ozono, lo que puede ocurrir es que la radiación tipo C, la radiación ultravioleta tipo C, atraviese la atmósfera y pueda afectarnos, pero allí sí se convierte en muy dañino para nosotros. El segundo tipo es la radiación tipo B. La radiación tipo B sí puede de alguna manera afectarnos. Es más, es necesario para nuestro organismo la radiación tipo B. La radiación tipo B tiene una longitud de onda de 290 a 320 nanómetros. Bueno, son longitudes que utilizan los físicos, ¿no? Y pueden afectar de alguna manera directa o indirectamente a nuestra estructura celular, ¿no? En el organismo tenemos células que presentan material genético, el ADN. Entonces pueden ser afectados por este tipo de radiación. El siguiente es la radiación tipo A. Esta sí nos interesa un poquito más, ¿no? La radiación tipo A va de 320 a 400 nanómetros, ¿sí? Esta sí llega fácilmente a la atmósfera, llega fácilmente a nuestro organismo y nos afecta directamente, ¿no? Pueden crear, por ejemplo, un efecto que tiene sobre nuestro organismo es crear radicales libres. ¿Qué cosa es esto? Estresar a nuestro organismo formando compuestos que pueden alterar la estructura de nuestro ADN, ¿no es cierto? Entonces, si vamos al siguiente gráfico, por favor. El siguiente gráfico, como podemos observar allí, mira, la radiación ultravioleta C, que es la primera, que podemos observar allí, queda en la capa de ozono, es decir, no ingresa. La radiación ultravioleta B sí atraviesa nuestra piel, pero llega hasta la epidermis. En cambio, la radiación ultravioleta tipo B la ultravioleta tipo A llega hasta la hipodermis, es decir, hasta la propia estructura de la piel, ¿no? Entonces, a las propias células que pueden ser afectadas a nivel del ADN. Entonces, de las radiaciones que tenemos que cuidarnos, ahora sí regresa Angelito, por favor. Las radiaciones que tenemos que cuidarnos es la radiación ultravioleta tipo A y la radiación ultravioleta tipo B. ¿Ok? Entonces, ahora, otro término que también utiliza mucho el CENAMI para indicarnos la peligrosidad de la radiación ultravioleta es el término de índice de radiación. ¿Y esto qué me indica? El índice de radiación es la intensidad con la que llega la radiación hasta la superficie de la Tierra, es decir, que nos va a afectar, ¿no? Hay varios factores que pueden afectar o aumentar inclusive el índice de radiación. Por ejemplo, tenemos la latitud que se encuentra el país, se encuentra en una altitud, ¿no es cierto? Nuestro país se encuentra en una altitud, por lo tanto está afectada por un índice de radiación. La nubosidad también puede afectar el índice de radiación. Inclusive el índice de reflexión del suelo. ¿Qué cosa quiere decir esto? Quiere decir que el mar, por ejemplo, puede convertirse en un espejo para poder reflejar la radiación ultravioleta y así afectarnos. Es decir, por lo tanto, en el mar tenemos que tener mucho más cuidado inclusive, ¿no? La arena también puede reflejar la radiación ultravioleta, ¿no? El asfalto también. Todo esto hace que la temperatura del medio ambiente se incremente. Y esto hace que la sensación de calor que vamos a tener, lógicamente va a ser mayor, ¿no? Y por lo tanto, al ser mayor, pues vamos a sudar más, nos vamos a deshidratar fácilmente más, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con ese término de índice de radiación ultravioleta. Y si vamos al siguiente gráfico, quiero que observes, por favor, allí, mira, el índice de radiación ultravioleta. Hay una escala para este índice. El color verde significa que es un índice bajo, que va de 0 a 2. Un índice de radiación moderado es de 3 a 5. El índice de radiación naranja es un índice de radiación alto, que va de 6 a 7. Un índice de radiación muy alto es de 8 a 10. Y un índice de radiación extremo es de mayor a 11. ¿Ok? Esta es la escala de índice de radiación. Entonces, ahora quiero que pongan el siguiente gráfico, por favor. Entonces,
vamos a poder observar en el siguiente gráfico. Esta es una medida para el día de hoy que nos brinda el CENAMI, ¿sí? Para el día de hoy. Y podemos observar allí, si se observa bien ahí en la cámara de televisión, en el eje X, es decir, en la parte horizontal tenemos la hora, y en la parte vertical tenemos, o en el eje Y, tenemos la categoría de exposición, es decir, el índice de radiación. ¿Ok? Entonces, como podemos observar, el color verde, la franja verde, es la franja de índice de radiación más baja, ¿no? Y al pasar el día, el índice de radiación, sobre todo en las mañanas, se va incrementando, llegando a un pico de 16 para hoy viernes 8 de febrero al mediodía. Eso es muchísimo. Si regresamos a la escala anterior, por favor regresa Ángela a la escala anterior, esta escala, mire, observa, la radiación extrema, el índice de radiación extrema es mayor a 11. Y si regresamos al gráfico, CENAMI nos dice que la radiación de hoy al mediodía ha sido de 16, es decir, es una radiación muy extrema, es extremadamente alta. O sea, quiere decir que es muy peligrosa esa radiación. Al mediodía, inclusive va bajando, si bien es cierto, va bajando la radiación, como podemos observar en el gráfico, va bajando la radiación a través de la tarde, ¿no es cierto? Pero sigue manteniéndose muy elevada. Recién, más o menos, a partir de las 5 de la tarde, podemos decir que tenemos una radiación moderada, en 5, en color amarillo. Ya pasa a ser moderada, el color rojo pasa a ser muy alta, ¿no? Y el azul es extremadamente alta. Entonces, esto quiere decir que Lima, ahora sí, por favor, regresando, Lima está soportando una radiación muy, muy elevada, ¿no? Y esto pues, se contrapone mucho a lo que está pasando en el hemisferio norte. Si ustedes han podido ver las noticias, ¿qué es lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Aquí en Onda Digital han visto las noticias y han podido observar que allí están en un extremo contrario, extremo frío, ¿no? Las temperaturas pueden llegar a 50 bajo cero, 40 bajo cero, ¿no? Y eso se contrapone a la temperatura que se está incrementando aquí en el hemisferio sur, ¿no? Sobre todo aquí en el Perú. Y eso lo sentimos. Muy bien, ahora vamos a ver otro tema, otro término que es importante para poder englobar, para poder entender todo lo que es el efecto de la radiación sobre la salud, y es acerca de nuestra piel, ¿no? La piel, que es el órgano más extenso del organismo, en la cual encontramos una estructura muy compleja, pero además nos ayuda a sobrevivir y en algunos casos a supervivir. Entonces, si podemos, por favor, la estructura de la piel, mira, observa, la piel está formada por una epidermis, dermis, una capa basal, donde se encuentran las glándulas sudoríparas. Además, el color de la piel está dado por la melanina, o sea, por ejemplo, nosotros que somos personas morenitas, ¿no? Podemos observar que tenemos gran cantidad de melanina. Y eso proviene de unas células llamadas melanocitos que necesitan la radiación ultravioleta, sobre todo la radiación ultravioleta B, para poder producir la melanina y poder manifestar la coloración que tenemos. Las personas que son más oscuras tienen mayor cantidad de melanina. Las personas que son menos oscuras tienen menor cantidad de melanina, por lo tanto tienen que protegerse mucho más, ¿no? Si volvemos por favor nuevamente a la estructura de la piel, podemos observar allí que hay unas células importantes del sistema inmunológico, inclusive en la propia piel. En la piel tenemos células de defensa, llamadas células de Langerhans. ¿Estas qué hacen? Ellas lo que hacen es básicamente producir producir ciertas sustancias que van a manifestar dolor, que van a manifestar algún tipo de daño, rubor inclusive, ¿no? Debido al efecto de la radiación. Pero estas células de Langerhans también son importantes debido a este sistema, son importantes porque ellos van a estimular a las células del sistema inmunológico y sobre todo a las células T para que puedan destruir a las células que han sido dañadas. ¿No es cierto? Estas células dañadas van a tener que ser excretadas del organismo, ¿no? Para poder así mantener lo que denominamos en bioquímica la homeostasis celular, es decir,
el estado de bienestar en el organismo. Esa es la piel que nosotros tenemos, es un órgano, como te he mencionado, un órgano grande, muy bueno, muy bondadoso, y por lo tanto tenemos que cuidarlo muy bien, ¿no es cierto? Muy bien, ahora, esa es la estructura de la piel. Si vamos a la siguiente foto, por favor, tenemos aquí una función súper importante de la piel, que es el metabolismo de la vitamina D. Mira, por ejemplo, puedes observar allí en el gráfico que la radiación ultravioleta B actúa sobre la piel, ¿no? Y este tema es súper importante, sobre todo para los adultos mayores, inclusive para los adultos que ya bordean los 40 años, 45, 50 años. Es importante, ¿por qué? Porque si puedes observar allí en el gráfico, nos dice, mira, la radiación ultravioleta favorece la formación de vitamina D en nuestro organismo. Y si puedes observar en el gráfico, al final los riñones, tanto el hígado y los riñones, juegan un papel fundamental para obtener vitamina D activa. Es decir, la vitamina D activa tiene una función súper importante en el organismo, ¿no es cierto? Es precursor de muchas hormonas, proteínas, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a ver en otro programa. Pero con esto que te quiero indicar que la vitamina D y la radiación ultravioleta tienen una relación muy íntima. Si no hay radiación ultravioleta B, ¿no? Este es el lado bueno de la radiación, no vamos a obtener vitamina D. Y la vitamina D es importante, por ejemplo, un tema importante, por ejemplo, es que la vitamina D trabaja con el calcio para fortalecer los huesos. ¿Ves? Es súper importante la vitamina D. Entonces, y por lo tanto, tener baños de sol también es importante. Es decir, no todo es malo con respecto a la radiación. Tiene algunos aspectos muy positivos. Entonces, este tema lo vamos a abarcar mucho más en otro capítulo de Virtual Medical, pero por lo pronto te vamos mencionando que la vitamina D y la radiación ultravioleta están muy bien ligados. Por lo tanto, el fortalecimiento de los huesos depende mucho de nuestro querido sol, ¿no? Muy bien, dicho esto, ahora sí vamos a ver, entonces, si ya conocemos qué cosa es la radiación, tipo radiación ultravioleta A es la que nos va a afectar, la radiación ultravioleta B nos va a afectar, pero también tiene su lado positivo. Ya conocemos la estructura de la piel, sabemos qué cosa es la piel, ahora sí vamos a ver cuáles son los complementos que podemos utilizar para poder protegernos de la piel. Y aquí viene un tema súper interesante que son los bloqueadores solares. Imagínense las personas que tienen que trabajar expuestas al sol, ¿no es cierto? Claro, las personas que tienen que trabajar expuestas al sol van a tener que utilizar de todas maneras los bloqueadores solares. Los bloqueadores solares fueron desarrollados en el 44 por un químico farmacéutico, Benjamin Green, en la cual pues él observó que los soldados en la Segunda Guerra Mundial venían quemados, chamuscados, ¿no? Y lo que hizo fue crear este producto farmacéutico para ser utilizado de manera tópica y resultó que sí protegía. Tiene muchos componentes muy interesantes, por ejemplo, uno de ellos es el paraaminobenzoico, ¿no? Y ellos absorben los rayos solares, transforman la radiación ultravioleta en energía térmica. Por eso es que cuando utilizamos bloqueador, pues sentimos más calor, ¿no? Es debido a ello, ¿no? Al efecto de la radiación ultravioleta sobre los bloqueadores solares. Otro componente súper importante también es el óxido de zinc, el dióxido de titanio, que funcionan como barrera física que va a desviar la radiación ultravioleta. Por eso es importante que los bloqueadores solares pues tengan también un factor de protección solar. Ustedes lo van a encontrar en el envase como SPF, ¿no? El SPF me indica la cantidad de protección que me brinda ese bloqueador solar, ¿no? Por ejemplo, hay SPF 30, 20, 50, 100 inclusive, ¿no? ¿Qué significa ese numerito que dice 20, 30, 100? Por ejemplo, si yo me expongo al sol y necesito 10 minutos para quemarme, con este bloqueador solar, por ejemplo, que tenga un SPF 20, ese bloqueador solar
me va a proteger más o menos 20 por 10, aproximadamente 200 minutos de la radiación. Es decir, si el bloqueador solar va a tener un SPF mayor 50, 100, por lo tanto voy a tener mayor protección durante mayor tiempo, ¿no? Hay que tener cuidado también, los bloqueadores solares se van con el agua de mar, desaparecen los bloqueadores solares, por lo tanto hay que aplicarnos cada 20 minutos, ¿no? Pero los bloqueadores solares, por ejemplo, tienen un lado malo, ¿no? Hay algunos bloqueadores solares, sobre todo antiguos, que utilizaban derivados de parabeno, ¿no? Por ejemplo, metilparabeno, etilparabeno, butilparabeno. Entonces, por favor, cuando vayan a comprar un bloqueador solar, verifiquen que este no tenga parabenos. ¿Por qué? Porque esos parabenos son muy agresivos con el organismo. Fácilmente son carcinogénicos. Pueden producir, se ha demostrado en laboratorio que pueden producir cáncer de piel, por ejemplo. Entonces hay que observar muy bien la etiqueta y estos parabenos, evitar comprar estos productos que contengan parabenos. ¿Ok? Muy bien. Luego, también hay que tener mucho cuidado con las personas que están utilizando medicamentos y se exponen al sol. Por ejemplo, hay medicamentos que pueden ser dañinos si estamos consumiéndolo y a la vez vamos a sufrir un ataque de radiación solar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué medicamentos? Doxiciclina es uno de ellos, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con este medicamento, es un antibiótico, igual que las fluoroquinolonas, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque estos medicamentos van a formar más radicales libres en el organismo, radicales libres que son dañinos para nuestro organismo. Muy bien, ahora sí, una vez que ya hemos conocido qué es la radiación, qué es la piel, qué cosa o cómo actúan los bloqueadores, en este último punto vamos a abarcar qué medidas debemos tomar para protegernos de la radiación solar. Y las medidas de verdad son muy básicas, son muy comunes. En primer lugar, tenemos que utilizar ropa fresca pero que nos cubra de la radiación. Debemos utilizar sombrero, ¿no es cierto?, para poder evitar que la radiación nos llegue directamente, ¿no? Debemos utilizar gafas de sol con protección ultravioleta, ¿no? Debemos utilizar filtros solares, es decir, bloqueadores, ya hemos dicho, que no tengan algunas sustancias dañinas, y evitar la exposición sobre todo desde las 10 de la mañana, inclusive desde las 9:30, 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, porque la radiación ultravioleta o el índice de radiación sobre todo allí es muy alta, ¿no? Ese es un tema que debemos tener en consideración todos, sobre todo la hora que vamos a utilizar para hacer nuestro trabajo, para salir de casa, etcétera, ¿no? Luego tenemos que tener en cuenta proteger a los niños. En este caso sí es importante proteger a los niños y a los ancianos. A ellos lo que debemos hacer es hidratarlos constantemente. Es decir, siempre debemos estar atentos a que beban agua. En muchos casos, inclusive cuando hay deshidratación severa, el pequeño o el anciano no se van a quejar. Están tan deshidratados que no se van a quejar con respecto a su salud. Por lo tanto, allí tenemos que actuar inmediatamente hidratando constantemente a los pequeños y a los ancianos. Nosotros, los adultos, lógicamente todos, tenemos que hidratarnos también muy bien, no solo en el día, sino también durante la noche, porque la sensación de calor pues se mantiene durante todo el día, ¿no? Eso es muy importante. Otro tema que también deben abarcar, esto ya sale de nuestras manos, pero sí compete a las autoridades, es el tema de la plantación de árboles, ¿no? Debido a que estamos ampliando las vías y las rutas y todo esto, lamentablemente estamos quitando muchos árboles, y esto es muy importante porque los árboles lo que hacen es evitar que la radiación ultravioleta llegue con mayor intensidad a la superficie. Es por ello que en ciudades en donde prácticamente no existe árboles, pues el índice de cáncer de piel, por ejemplo, se ha incrementado, ¿no? En ciudades o en lugares donde hay gran cantidad de vegetación, donde hay gran cantidad de árboles, plantas, el número de casos de
cáncer de piel, pues es mínima, ¿no? Entonces eso ya no abarca a nosotros, pero sí hay que recomendar a las autoridades que se plante más árboles y por lo tanto haya menos radiación debido a esta vegetación, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver, para finalizar, qué alimentos debemos consumir para poder protegernos si hemos tenido algún daño con respecto a la radiación, ¿no? Y podemos observar la siguiente foto, por favor. En la siguiente foto podemos observar, lógicamente, las frutas esenciales, las frutas. Por favor, disminuir el consumo de grasas. Déjame allí, por favor, en esa foto, Ángel, disminuir el consumo de grasas. ¿Por qué? Porque las grasas lo que hacen es que me van a originar más calor en el organismo y voy a tener una sensación de calor mayor, voy a tener por lo tanto mayor tejido adiposo, voy a sudar más, ¿no? Me voy a deshidratar más. También es importante consumir alimentos que tengan polifenoles, por ejemplo. ¿Qué son los polifenoles? Son estructuras químicas que son antioxidantes por excelencia. Es decir, si ha habido algún daño en mi organismo, ha habido alguna oxidación por la radiación, los polifenoles, que se encuentran sobre todo en las uvas, en las semillas de almendras, en las granadas, todo ello van a evitar que haya más estrés oxidativo en el organismo. Luego, las quercitinas, que son flavonoides, ¿dónde lo encontramos? Lo encontramos sobre todo en las cebollas y en la manzana. ¿Quién nos gustaría comer o consumir una manzana rica en este verano? Pues bien, ahí está la quercitina, por ejemplo, un poderoso antioxidante, ¿no? Luego tenemos los sulforanos, los sulforafanos, que encontramos sobre todo en ¿dónde? En el brócoli. El brócoli es un antioxidante poderosísimo. Entonces hay que utilizarlo, hay que consumirlo, por favor, ¿no? La cúrcuma, que en el Perú lo conocemos como palillo, ¿no? La cúrcuma, por ejemplo, es un poderoso antioxidante que se utiliza como especia aquí en el Perú. Por ejemplo, también consumir sábila, también consumir algas, vitamina D, ¿no es cierto? Entonces, estos son los alimentos que debemos consumir y sobre todo, si vamos a consumir alimentos, hay que consumir alimentos 2 horas antes de acostarnos. Mientras más vegetales consumamos va a ser mucho mejor, mientras menos frituras vamos a consumir va a ser mucho mejor porque la sensación de calor que vamos a tener pues va a ser mucho menor, ¿no es cierto? Muy bien, amigos, esto ha sido el tema de hoy, ¿no? Sobre la radiación ultravioleta, el lado positivo, el lado negativo, cómo podemos evitar que haga un daño en nuestro organismo y cómo poder alimentarnos adecuadamente evitando ese daño que pueda causar en nuestro organismo, ¿no? Entonces, amigos, este ha sido el tema de hoy. Los espero la próxima semana con un nuevo tema interesante aquí en el espacio de Virtual Medical, el espacio de salud e investigación. Muchas gracias. Hasta luego.